Hay algo extraño en las cosas que más duelen. No aparecen cuando estás preparado, no vienen con manual, no preguntan si tienes fuerzas, simplemente llegan. Y te quedas ahí, tratando de entenderlas, tratando de sostenerlas, tratando de seguir respirando mientras algo dentro de ti se rompe en silencio. Porque el dolor verdadero no grita, no hace ruido, solo se instala en tu pecho y se queda ahí, pesado, oscuro, como una piedra que no puedes sacar. ¿Y si todo ese dolor no fue un error? ¿Y si no fue un castigo? ¿Y si fue algo completamente distinto? No te estoy pidiendo que lo creas ahora, solo te estoy pidiendo que lo consideres, que por un momento dejes la pregunta abierta, porque a veces las respuestas no llegan cuando las buscamos, llegan cuando dejamos de buscarlas. Conozco personas que han trabajado en silencio durante años, personas que han dado todo de sí mismas sin que nadie lo notara. Personas que han sostenido familias, trabajos, responsabilidades, mientras por dentro se sentían vacías. Personas que se levantaban cada mañana aunque no tuvieran ganas, que cumplían con sus deberes aunque nadie los viera, que cargaban con pesos invisibles que nadie más sabía que existían. Y nadie les dijo, bien hecho. Nadie les preguntó, ¿cómo estás realmente? Solo siguieron, porque eso es lo que se hace, porque no hay otra opción. Porque la vida no se detiene cuando tú te cansas, pero hay un cansancio que no se cura con descanso, un cansancio que no viene del cuerpo, sino de algo más profundo, de seguir dando cuando sientes que ya no tienes nada, de seguir caminando cuando ya no recuerdas por qué empezaste, de seguir sonriendo cuando por dentro estás roto. Y en ese cansancio te preguntas si alguien ve lo que estás haciendo, si a alguien le importa, si todo este esfuerzo tiene sentido. Porque cuando nadie te reconoce, empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a pensar que quizás no fue suficiente, que quizás nunca lo será, que quizás tú no eres suficiente. Y ese pensamiento te persigue en las noches, en los momentos de silencio, en los espacios donde no puedes distraerte con el ruido del mundo. Hay otro tipo de dolor que conozco bien, el dolor de ser mal interpretado. Hay personas que han tomado decisiones difíciles, decisiones que otros no entendieron, decisiones que les costaron relaciones, trabajos, la aprobación de quienes amaban. No porque fueran malas personas, no porque fueran egoístas, sino porque en ese momento no tenían otra opción. Porque a veces la vida te pone en situaciones donde no hay buenas respuestas, donde todas las opciones duelen, donde elijas lo que elijas, alguien va a salir lastimado. Y tú tienes que decidir de todas formas. Y sin embargo, fueron juzgadas, fueron señaladas, fueron dejadas solas. Y lo que más duele no es el juicio de los demás, lo que más duele es el silencio que viene después. Ese silencio donde quieres explicarte pero sabes que no servirá de nada. Donde quieres gritar, no fue así, pero nadie está escuchando. Donde quieres mostrarles todo lo que había detrás de esa decisión, pero ellos ya cerraron la puerta. Entonces, guardas todo eso dentro. Lo empujas hacia abajo, lo escondes en algún lugar profundo donde nadie pueda verlo. Y sigues caminando, pero cada paso pesa más que el anterior, porque no solo cargas con la decisión que tomaste, cargas con la forma en que otros te ven ahora, cargas con la distancia que se creó, cargas con el dolor de no ser entendido. Y luego está el dolor de creer en Dios, de rezar, de confiar, y aún así sentir que nada cambia. Hay personas que han orado durante años, personas que han pedido ayuda, claridad, sanación, personas que han esperado una señal, una respuesta, algo que les diga que no están solas, personas que han hecho todo lo que se supone que deben hacer, que han ido a misa, que han confesado sus pecados, que han tratado de vivir bien, y lo único que reciben es más silencio. Y entonces te preguntas, ¿para qué creer? ¿Para qué rezar si nada cambia? ¿Para qué confiar en un Dios que parece estar lejos cuando más lo necesitas? No es que hayas perdido la fe, es que estás cansado de cargar con ella sin saber si está llevándote a algún lugar. Estás cansado de esperar, estás cansado de confiar, estás cansado de creer que algo va a cambiar cuando nada cambia. Y ese cansancio se siente como una traición,
Porque se supone que la fe te da fuerza, se supone que te sostiene, se supone que te hace sentir acompañado. Pero cuando estás agotado, incluso la fe pesa. Incluso rezar se vuelve difícil. Incluso pensar en Dios te duele. Porque has puesto tanto en esa relación, has confiado tanto, y sientes que no has recibido nada a cambio. ¿Y si todo eso no fue en vano? No te estoy diciendo que tenía que pasar. No te estoy diciendo que fue parte de un plan perfecto. No te estoy diciendo que Dios quería que sufrieras. Te estoy diciendo que quizás haya otra forma de mirarlo. Una forma que no justifica el dolor, que no lo explica, que no lo hace desaparecer, pero que le da otro significado. Porque hay algo que he visto una y otra vez en las personas que han pasado por lo más difícil. Algo que ni ellas mismas notan al principio. Hay una profundidad en ellas, una forma de entender el mundo que otros no tienen, una capacidad de sostener el dolor sin quebrarse del todo, una sabiduría que no viene de los libros, que no viene de las palabras, que viene de haber estado ahí, en el fondo, en la oscuridad, en el lugar donde no hay respuestas. Y eso no viene de un día para otro, eso se forja en el fuego, en el cansancio, en el silencio, en las noches donde no sabes cómo seguir, pero de alguna forma lo haces. En las mañanas donde te levantas aunque no quieras. En los momentos donde sigues respirando aunque duela. Conocí a una mujer hace muchos años. Había perdido a su hijo en un accidente, algo que nadie debería vivir, algo que rompe todo, algo que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre Dios, sobre el mundo, sobre la vida. Durante meses no pudo hablar de ello. No pudo rezar, no pudo hacer nada más que respirar. Cada día era una lucha por seguir existiendo. Cada hora era un peso que apenas podía cargar. Y las personas a su alrededor no sabían qué decir. Algunos intentaban consolarla con frases hechas. Está en un lugar mejor. Dios tenía un plan. El tiempo lo cura todo. Y cada una de esas frases la hacía sentir más sola. Porque no querían entender, querían arreglar. Otros simplemente se alejaron porque no sabían cómo estar con ella en ese dolor, porque el dolor de esa magnitud asusta, porque nos hace enfrentar nuestra propia fragilidad, porque nos recuerda que la vida puede romperse en un segundo. Y ella se quedó sola, con su dolor, con su rabia, con su silencio. Pero pasaron los meses, y pasaron los años, y un día alguien en su comunidad perdió a un ser querido, y todos estaban en shock, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Y ella fue la única que pudo acercarse. No con respuestas, no con explicaciones, no con frases hechas, solo con su presencia. Se sentó con esa persona y no dijo nada, solo estuvo ahí, con lágrimas en los ojos, con las manos abiertas, con el corazón roto pero presente. Y esa persona sintió algo que nadie más le había dado. La sensación de que alguien entendía, de que alguien sabía lo que era ese abismo, de que alguien había estado ahí y había sobrevivido. Esa mujer no había planeado convertirse en eso, no había pedido pasar por lo que pasó, no había querido ese dolor, pero algo en ella se había transformado. Algo que solo el dolor puede enseñar, la capacidad de estar presente en el sufrimiento ajeno sin huir, sin intentar arreglarlo, sin minimizarlo, sin decir, ya pasará, solo estar. Y eso es un don que no se aprende en los libros, se aprende en la oscuridad, se aprende cuando has perdido todo, se aprende cuando has estado en el fondo y has descubierto que todavía puedes respirar. Conocí también a un hombre que había trabajado durante años en un proyecto. Había puesto todo su esfuerzo, todo su tiempo, todo su corazón. Había sacrificado noches de sueño, había sacrificado tiempo con su familia, había sacrificado su salud. Porque creía en ese proyecto, porque pensaba que iba a cambiar su vida, porque había puesto todas sus esperanzas ahí. Y al final, el proyecto fracasó. No por su culpa, simplemente las circunstancias no se dieron. El mercado cambió, los inversores se retiraron, las cosas que tenían que funcionar no funcionaron, y él quedó devastado. Perdió dinero, perdió credibilidad, perdió confianza en sí mismo,
perdió años de su vida que nunca iba a recuperar. Durante mucho tiempo pensó que había desperdiciado todo, que había sido un tonto, que había tomado las decisiones equivocadas. Se despertaba en las noches con ese peso en el pecho, con esa sensación de haber fallado, con esa voz que le decía, no fuiste suficiente. Pero años después comenzó algo nuevo, algo más pequeño, algo más humilde, algo sin grandes expectativas. Y esta vez algo era diferente. Sabía cuándo insistir y cuándo soltar. Sabía cómo manejar la incertidumbre sin quebrarse. Sabía cómo liderar sin necesidad de tener todas las respuestas. Sabía cómo escuchar a su equipo. Sabía cómo adaptarse cuando las cosas no salían como esperaba. Todo lo que había aprendido en ese fracaso, en ese dolor, en esa humillación, lo estaba usando sin siquiera darse cuenta. Y cuando alguien le preguntó cómo había logrado ser tan resiliente, él se quedó pensando, porque nunca lo había visto de esa forma. Nunca había pensado que todo ese sufrimiento le estaba enseñando algo, pero ahora lo veía claro. No fue desperdiciado, fue su entrenamiento. Cada caída le había enseñado cómo levantarse. Cada error le había mostrado un camino que no debía tomar. Cada momento de duda le había obligado a confiar en algo más grande que él mismo. Cada humillación le había enseñado humildad. Y todo eso ahora lo llevaba en sus manos, como herramientas invisibles, como sabiduría silenciosa, como cicatrices que se habían convertido en fortaleza. En la vida de fe hay un misterio que pocas veces se habla, y es este: Dios no siempre nos libra del dolor. A veces nos acompaña en él. No porque quiera vernos sufrir, sino porque hay cosas que solo se aprenden ahí. Hay una fortaleza que no puede enseñarse con palabras, una compasión que no puede fabricarse, una humildad que no puede imponerse, una paciencia que no puede aprenderse sin espera, una fe que no puede construirse sin duda. Y esas cosas se forjan en los lugares donde más duele, donde no tienes el control, donde no tienes respuestas, donde solo tienes la decisión de seguir respirando, donde solo tienes la opción de confiar o rendirte. Y en esos momentos, algo se transforma en ti. No siempre lo ves en el momento. A veces pasan años antes de que lo entiendas, pero un día miras atrás y te das cuenta que todo ese dolor te estaba preparando, no para evitar el sufrimiento, sino para habitarlo de otra forma, para ser el tipo de persona que puede sostener a otros, para ser el tipo de persona que no necesita tener todas las respuestas, para ser el tipo de persona que puede caminar en la oscuridad sin perder la fe, para ser el tipo de persona que puede decir, no sé por qué pasó esto, pero voy a seguir de todas formas. No te estoy diciendo que dejes de sentir dolor, no te estoy diciendo que lo justifiques, no te estoy diciendo que tengas que agradecerlo. No te estoy diciendo que finjas que no duele. Solo te estoy diciendo que quizás haya algo más, algo que todavía no puedes ver, algo que se está formando en ti, en silencio, mientras sigues caminando. Y quizás un día, cuando alguien más esté pasando por lo que tú pasaste, tú serás la única persona que pueda acompañarla. No porque tengas las respuestas, sino porque conoces el camino. Porque has caminado en esa oscuridad y sobreviviste, y eso es suficiente, más que suficiente. Hay una frase que he escuchado muchas veces en mi vida como sacerdote, y es esta: Dios escribe derecho en renglones torcidos. No significa que todo sea perfecto, no significa que todo tenga sentido, no significa que el dolor fue necesario. Significa que incluso en lo roto, en lo incompleto, en lo doloroso, puede haber algo más grande gestándose, algo que no depende de ti, algo que no puedes forzar, algo que no puedes controlar, algo que solo el tiempo revela. Y quizás eso sea suficiente. No saber, no entender, solo confiar en que no todo está perdido, que tu dolor no fue en vano, que tu cansancio no fue desperdiciado, que todo ese entrenamiento invisible que has estado viviendo tiene un propósito. Aunque todavía no lo veas, aunque todavía duela, aunque todavía te sientas perdido. Hay personas que llevan cicatrices que nadie ve, cicatrices del alma, del corazón, de todo lo que han tenido que soltar.
de todas las veces que se rompieron y tuvieron que rearmarse, de todos los sueños que murieron, de todas las personas que perdieron, de todas las versiones de sí mismos que dejaron atrás. Y esas cicatrices no son señales de debilidad, son señales de que han estado en el fuego y salieron del otro lado, quizás más cansadas, quizás más calladas, quizás más lentas, pero también más profundas, más humanas, más capaces de amar sin condiciones, más capaces de perdonar sin explicaciones, más capaces de estar presentes sin necesidad de arreglar nada, más capaces de sostener sin juzgar, más capaces de esperar sin exigir. Y eso no es poco, eso es todo.